Este es el momento del mensaje. Glorificado sea el nombre de Dios. Amados hermanos, la paz de Dios sea con todos nosotros en esta mañana. Le damos las gracias a Dios que nos da el privilegio de hablar de su palabra. También al hermano ministro del mes, Miguel García, que nos ha puesto en el listado para que hoy estemos aquí para hablar de la palabra de Dios. Así que con un corazón reverente hacia Dios, vamos a prestar suma atención a lo que Dios nos quiere hablar a nosotros en esta mañana por medio de su palabra. Quiero que por favor el hermano Miguel eleve una oración al Padre para que nos dirija lo que vamos a hacer en este momento. Nuestro Dios y Padre, te bendecimos y te alabamos, Señor, porque eres bueno, tu amor es grande. Gracias te damos por esta linda mañana y gracias por el predicador que es nuestro hermano Robert Luis. Señor, él quiere ser un instrumento en tus manos porque él solo no puede, Señor, pero que tu Espíritu Santo sea el maestro que le guíe y que nos prepare a nosotros para escuchar tu palabra, tanto los que estamos aquí presentes como los que van a verlo a través, Padre, de las redes sociales. Ten misericordia, Padre, y glorifícate y lleva vida a cada persona que escuche tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, Amén. y amén. Amados hermanos, en una escuela rural había un maestro conocido por su paciencia y dedicación. Un día, mientras explicaba una lección, un alumno lanzó una broma pesada que hizo reír a toda la clase. En lugar de enojarse, el maestro se quedó en silencio por un momento, sonrió y continuó dando la clase como si nada hubiera pasado. Al terminar, llamó al alumno a solas y le dijo: sé que intentaste hacer reír a tus compañeros, pero recuerda que una broma puede ser una herramienta poderosa. Si la usa para lastimar o interrumpir, pierde la oportunidad de hacer algo bueno con ella. El alumno, sorprendido por la calma del maestro, pidió disculpas. Con el tiempo, se convirtió en el mejor comediante de la región, pero siempre usó su humor para alegrar y no para ofender. Esta historia nos enseña que una conducta sabia, como la paciencia y el entendimiento, puede transformar el comportamiento de los demás de una manera positiva y duradera. El tema que quiero compartir con ustedes está titulado ¿Cómo está tu conducta? Ese es el tema que quiero hablar en esta mañana. ¿Cómo está tu conducta? Y está basado en Santiago capítulo 3, versículo 13. Vamos a leerlo en la Reina Valera primeramente y luego vamos a verlo en la versión Dios habla hoy. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La versión Dios habla hoy nos dice de la manera siguiente: si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Esto es palabra de Dios. Hermanos, ¿qué es la conducta? La conducta es todo lo que una persona hace, dice o piensa. Es el conjunto de acciones y reacciones y hábitos que caracterizan a un individuo en su interacción con el entorno. La conducta puede ser observable, como caminar, hablar o comer, o puede ser interna, como pensar, sentir o imaginar. La palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros somos la luz del mundo. Ahora bien, con nuestras acciones, ¿estamos reflejando a Cristo? Hemos meditado en esto, hermano. Recuerden que nosotros como cristianos somos carta leída en este mundo y que cualquier cosa que uno haga
las personas están mirando lo que estamos haciendo. Por eso debemos tener cuidado con lo que estamos haciendo ahí afuera. No es lo que estamos haciendo aquí adentro, porque aquí adentro venimos con un objetivo y un propósito que es adorar el nombre de Dios. Pero allá afuera tenemos que dar el mismo ejemplo que estamos dando aquí dentro, debemos darlo allá afuera. Debemos meditar en cómo estamos accionando. Debemos procurar que nuestra luz brille delante de los hombres. A donde quiera que vamos, nos encontremos o vayamos, dejemos un gusto de Cristo. Que las personas tengan ese deseo de acercarse a Dios. Pero si con mis acciones yo demuestro lo contrario, la iglesia nunca va a crecer. Por eso que aunque tengamos amigos, sepamos bien cómo accionamos delante de ellos. Lo vamos a ver más adelante. Cómo es nuestra conducta frente a los demás. ¿Por qué, hermanos, digo esto? Porque nosotros somos ejemplo de Cristo aquí en la tierra. Entonces, en toda nuestra manera de vivir, debemos reflejar a Cristo en nuestra vida. Glorificado sea el nombre de Dios. Y vamos a estar viendo este mensaje bajo la base de 4 puntos. La conducta es el reflejo de nuestra fe. Vamos a estar leyendo el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahí nos está hablando del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, ¿qué tan comprometidos estamos en reflejar el fruto del Espíritu? ¿Estamos comprometidos en reflejar el fruto del Espíritu? Debemos comprometernos, hermano, en hacerlo, porque la palabra de Dios nos manda a que lo hagamos. ¿Cómo reflejamos el fruto del Espíritu? Vamos a verlo detalladamente. El amor, ¿cómo reflejamos el amor? Mostrando compasión, perdón y sacrificio en nuestras relaciones. Por ejemplo, ayudar a alguien en necesidad sin esperar nada a cambio. Año 2025, año para servir. Ahí cabe este punto, en el amor. Hermanos, y lo podemos ver a diario esto, que nosotros los seres humanos no mostramos compasión por los demás. Vemos que una persona necesita ayuda y a nosotros se nos importa ayudarlo. Y lo dejamos así. Se lo digo porque esto lo vemos cuando tomamos el metro, señores. Y ahí vemos cómo las personas mayores y que tienen discapacidad, hay una regla que debemos de cederle el asiento para que las personas mayores, los no videntes, etcétera, se sienten. Y me tocó vivir esto el viernes, donde una señora llega del médico, no sé si le estaban dando diálisis o algo así, y estaban pidiendo un asiento, y hay una joven que la vio cuando entró. Y la joven dijo que había que pedirle permiso y decirle por favor para que pueda cederle el asiento. Hemos visto cómo ha llegado el nivel de compasión que tenemos o que no tenemos contra el humano. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos debemos mostrar la compasión. Debemos ayudar a los demás. Usted ve un niño que va a cruzar por ahí, agárrelo de la mano y crúcelo. No deje que pase solo. Usted ve un no vidente por ahí, dele la mano. Debemos reflejarnos en el zapato de esa persona. Porque así como ellos están en esa condición, puedo estarlo yo. Y este año, hermano, debemos de servir a todos. Estamos mandados a servir. Es un mandato que tenemos de parte de Dios. Y Él quiere que nosotros lo hagamos para que Él reciba la gloria y cada uno nos edifiquemos al hacerlo. El gozo lo reflejamos agradeciendo a Dios en todo momento, incluso en tiempos difíciles, confiando, sabiendo de que Él tiene el control en todo.
Quizás en momentos difíciles nosotros no agradecemos a Dios, pero hay que agradecerle porque Él tiene el control de todo, hermanos. Y si Él permite algo en nuestra vida es porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. También la paz la reflejamos resolviendo conflictos con amor, evitando la ansiedad, confiando en Dios y orando. Así reflejamos la paz. Cuando hay un conflicto dentro de la iglesia, si usted quiere ver paz, resuélvalo con amor. Resuélvalo con amor, hermanos. Y este texto, hermanos, cuando lo leemos y profundizamos, encontramos que aquí hay un verdadero mensaje para que nuestra vida espiritual crezca cada día más. Cuando ponemos esto en práctica, hermanos, vivimos una vida alegre y contenta a Dios, porque estamos haciendo lo que Él nos dejó aquí plasmado. La paciencia la reflejamos practicando la tolerancia, especialmente con personas difíciles, recordando cómo Dios es paciente conmigo y contigo. Ser tolerante. A veces hay que tolerar algunas cosas. Y nosotros como cristianos, como dije al principio, somos un ejemplo. Habrá momentos, hermanos, en su vida que llegarán situaciones difíciles que usted no va a encontrar la salida. Lo único que usted tiene que hacer es orar a Dios y usted va a ver cómo Dios le va a dar la salida a ese problema. Usted va a ver cómo Dios le va a abrir la puerta y usted se va a poner a meditar cómo fue que pasó. Es que usted confía en Dios, hermanos. No es por su propia fuerza, sino es por el poder que Dios tiene para con cada uno de nosotros. La benignidad, hermanos, la reflejamos tratando a todos con respeto, bondad, incluso a los que nos tratan mal. Si no nos tratan mal, la palabra de Dios dice, vence el mal con el bien. Así debemos hacerlo nosotros. Los que nos tratan mal, démosles un buen servicio. Y ustedes van a ver cómo ellos mismos van a cambiar de parecer. Y van a decir, pero a fulano yo lo trato mal y mira cómo me trata a mí. Es que el amor de Cristo mora en nuestra vida. Y por ende nosotros vencemos el mal con el bien. La fe la reflejamos cumpliendo nuestro compromiso, siendo honesto y confiando en Dios en todas las circunstancias. La bondad la reflejamos haciendo el bien activamente, como ayudar a los necesitados, animales o alguna persona que esté desanimado. Debemos de ser bondadosos, hermanos. Es muy buena la bondad. Y el hermano Miguel estuvo dando un tema aquí, la bondad de Dios. Y vimos que nosotros teníamos una necesidad o tenemos una necesidad la humanidad. Y Cristo Jesús, en lugar nuestro, se entregó y murió por cada uno de nosotros. Eso es una bondad. Así debemos hacerlo nosotros con aquel que está desanimado. Si un hermano está frío, si un hermano está flojo, si un hermano se apartó del camino, vayamos atrás de él. Seamos bondadosos para que regrese de nuevo al camino. También la mansedumbre la reflejamos cumpliendo, respondiendo con suavidad, incluso cuando otros son injustos o críticos. La templanza, que es el dominio propio, lo reflejamos evitando la impulsividad. Y una parte muy importante aquí, buscando la sabiduría de Dios antes de actuar. Esa es la templanza, hermanos. Busque la sabiduría de Dios antes de usted actuar o tomar alguna decisión. Y usted va a ver que le va a ir bien cuando usted busca la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cómo es nuestra conducta frente a lo demás? ¿Cómo usted se guía? ¿Cómo usted habla? ¿Cómo usted camina? ¿Cómo usted acciona frente a lo demás? ¿Se deja llevar por el momento o usted es un ejemplo de que es un cristiano? Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es palabra de Dios. La versión católica lo dice así: hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen, ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Más que claro, hermano, ahí está. ¿Por qué es que vamos a brillar? Por nuestro buen comportamiento. Si vamos a un lugar donde hay 2 o 3 reunidos ahí y están hablando de un tema que no es de Cristo, usted no puede venir y también involucrarse en el tema. Dije al principio que a donde quiera que vayamos dejemos un gusto de Cristo. Usted lo que le va a hablar del evangelio a esas personas que están ahí. Porque a veces tratan tema y comienzan a hablar mal de otra persona y esto y lo otro. Hermano, vamos a ver más adelante que nosotros tenemos un miembro en nuestro cuerpo. Eso es pequeño, pero eso es lo más peligroso que tenemos. Y a veces el chisme, la murmuración como que es llamativa. Y cuando vemos una persona que está murmurando o hablando mal de otra persona, también queremos saber qué es lo que está pasando ahí. Y comienza, fulano, tú no sabes, fulanito esto, ay sí, ¿verdad? Y mira, entonces evitemos eso, hermanos. Las cosas no las podemos hacer con murmuraciones, ni para buscar contienda dentro de la iglesia. Si entendemos que un hermano está haciendo algo mal, yo debo acercarme a ese hermano y decirle, hermano, usted lo está haciendo mal. Pero no nos pongamos a estar murmurando a ese hermano en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Nosotros debemos reprenderlo con espíritu de mansedumbre. Así debemos hacerlo nosotros para evitar que en la iglesia haya chisme, haya contienda. Y ustedes saben lo que sucede cuando en la iglesia sucede estas cosas. Hay división. Y eso es lo que no quiere el Señor, que la iglesia se divida por nosotros estar en la murmuración. ¿Cómo respondemos ante la crítica, el conflicto o la tentación? Cuando un hermano falla, usted lo juzga porque falló. ¿Qué usted hace cuando un hermano peca? Le pone un pie para que se vaya por completo. Meditemos en esto, hermanos. Somos ejemplo para otros en nuestra manera de vivir. En nuestra manera de vivir engloba todo. Cómo yo hablo, cómo yo visto, cómo yo camino, cómo me relaciono con los demás. Esa es nuestra manera de vivir. La palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En todos esos puntos debemos ser nosotros un ejemplo para todos, tanto para los que estamos aquí dentro como los que están allá afuera. Pero más por los que están allá afuera, que son los que están pendientes a lo que estamos haciendo. Y si en algún momento fallamos, sabemos que van a decir, y es cristiano, y mira cómo anda, mira lo que está diciendo de fulano. Entonces, debemos evitar la murmuración, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia somos un ejemplo aquí en el mundo. ¿Y qué pasa si nos ponemos a murmurar el hermano? Lo que van a decir, si ese es así, ¿cómo serán los otros que están allá? Porque por uno pagamos todo, hermanos. Entonces eso es lo que debemos evitar. La iglesia debe ser una iglesia pura, sin mancha, que no tenga contaminación y que nadie hable en contra de la iglesia. Gracias a Dios, esta congregación ha sido un ejemplo en este sector. Mantengamos ese ejemplo para que otros también, por ese ejemplo, puedan venir a Cristo. Tengamos cuidado, hermanos, cómo hablamos, en cómo nos manejamos frente a los demás. En todo debemos ser nosotros un ejemplo para todas las personas.
como lo acabamos de leer, hermanos, que la palabra que decimos, la conducta que tenemos, el amor que damos, el espíritu que tenemos, la fe que seguimos y la pureza sean el ejemplo para que otros vengan a Cristo. Pero no podemos mostrar lo contrario a esto, sino cumplir con cada uno de estos puntos siendo un ejemplo para todo el mundo. Ya hemos visto, hermanos, la conducta es el reflejo de nuestra fe. ¿Cómo es nuestra conducta frente a los demás? Ahora vamos a ver cómo está tu conducta frente a Dios. O cómo es tu conducta frente a Dios. Nuestra conducta frente a Dios debe ser una expresión de amor, respeto y obediencia. Esto implica vivir según sus mandamientos, buscar su voluntad en todo, servir a los demás, perdonar y ser perdonados y ser agradecido. Estos 5 puntos implican nuestra conducta frente a Dios. Nuestra conducta frente a Dios debe de ser un reflejo de nuestro deseo de tener una relación íntima con Él. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es palabra de Dios. ¿Qué tan comprometidos estamos en vivir una vida en santidad y obediencia a Dios? ¿Estamos comprometidos en vivir en santidad y obediencia a Dios? No es fácil, hermano, pero tampoco es imposible. Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la palabra de Dios. Entonces, si mejor me es a mí obedecer a Dios, pues entonces yo debo comprometerme a obedecerle y vivir una vida en santidad. Pero ¿qué pasa? Es que nosotros como seres humanos estamos tan cómodos a este mundo y estamos viviendo este siglo como que nunca se va a terminar. Hermanos, Dios tiene una fecha, tiene un día donde vendrá a buscar su pueblo. Entonces usted debe de estar seguro de que usted va para el cielo. La palabra de Dios nos acaba de decir: no nos conformemos a este siglo. El mundo ofrece muchísimas cosas, eso lo sabemos. Pero al final de nuestra vida debemos procurar de que nuestro libro esté inscrito en el libro de la vida, para que en el día del juicio, no se sorprenda que usted se encuentre en lo de la izquierda. Hoy es el día que tú puedes procurar estar a la derecha del Padre. La salvación está abierta para todo el que la quiera. Ya Cristo pagó nuestra deuda. Ahora te toca a ti aprovechar esa oportunidad y venir a Cristo hoy. No te conformes a este siglo. Satanás quiere verte ahí donde tú estás para que pierda tu alma. Y él no quiere que nadie se arrepienta, pero Cristo es lo contrario. Quiere que todos los hombres se salven y procedan al arrepentimiento. ¿Qué estás esperando? ¿Que sea tarde? ¿Qué estás esperando? ¿Morirte? ¿Qué estás esperando? ¿Que Cristo venga? Hoy es el día de salvación. Hoy ha llegado la salvación a este lugar para todo aquel que la quiera. Solamente tiene que decidirte hoy: quiero a Cristo. Algún hermano que haya fallado, venga a Cristo y Cristo le va a perdonar. Pero no esté ahí pensando que qué pasará con usted. No. Piense qué pasará si usted no viene y se entrega al Señor hoy. Si usted no toma la decisión de entregarle eso que le está haciendo daño, eso que le está atormentando, venga hoy que Cristo lo recibe. Hermanos, ¿qué área de nuestra vida no hemos entregado completamente a Él? Piense usted qué área de su vida usted no le ha entregado por completo, para que hoy se le entregue al Señor. Él está ahí presto a recibirnos.
de darnos su ayuda, pero usted tiene que tomar la decisión de dejarse ayudar por Él. Consejos prácticos para mejorar nuestra conducta. Número 1, estudiar la palabra de Dios. Salmos capítulo 119, versículo 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, debemos dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios y aprendernos textos bíblicos que nos guíen en momentos de dificultad y de tentación. Que usted se recuerde, no te conforme a este siglo, ya usted sabe inmediatamente lo que tiene que hacer. Entonces, debemos estudiar, profundizar en la palabra de Dios. Debemos alimentarnos con esto, hermanos, para que en momentos de dificultad usted entienda que Dios está ahí. ¿Y por qué usted sabe que Dios está ahí? Porque usted lo ha leído en su palabra. No te dejaré ni te desampararé, dice la palabra de Dios. Entonces, si no estudiamos la palabra de Dios, ¿qué pasa? El enemigo gana ventaja y vendrá la tentación. Vendrán las dificultades. Y si usted no está cimentado en la palabra de Dios, va a caer. Segundo, orar constantemente. Primera Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. Es sin cesar, hermanos. En cada momento debemos de estar orando. En todo tiempo y en todo lugar donde nos encontremos debemos orar. Y debemos orar pidiéndole a Dios sabiduría y fortaleza para mejorar nuestra conducta. Tercero, controla tus palabras. Tercero, controlar nuestra palabra. Proverbio capítulo 13, versículo 3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Hermanos, nosotros cuando hablamos debemos hablar con sabiduría para evitar palabras que hieran o que hagan sentir mal a mi hermano. Nuestra lengua debemos usarla para edificación y animar a otros. Debemos pensar antes de nosotros hablar. No es porque le llegue una cosa a la cabeza usted de una vez lo va a soltar. Porque algo que no se puede retroceder para atrás es lo que usted dice. Entonces, por eso debemos evitar, hermanos, o controlar lo que decimos. Hablar con sabiduría. Que nuestras palabras sean sazonadas con sal antes de nosotros decirla. Usted antes de ofender a alguien piense primero en cómo le puede afectar lo que usted dice a esa persona, sea física y mentalmente, hermanos. No podemos estar hablando todo lo que nos llega a la cabeza, sino controlarnos. Sabemos que hay dificultades que usted no se aguanta, pero debemos controlarnos, hablar con suavidad, con tranquilidad, porque hablando así, usted se va a poder lograr entender con esa persona. Pero si usted se igualó a esa persona y también le soltó por su boca, al final le van a decir, tú no eres cristiano. Ahí está el problema. Cuando nos dicen, y tú no eres cristiano, ¿y por qué tú dices eso? Entonces, evítese eso, hermano. Evitémonos eso, que digan de nosotros esa palabrita. Y mira, y es cristiano, y mira cómo me habló, mira lo que me dijo a mí. Por eso debemos controlar lo que decimos. También debemos ser humildes y mansos. Dice Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿De quién es que vamos a aprender? Es de Cristo, hermanos, que fue humilde y manso. ¿Y cómo Él mostró su humildad? Cuando murió en la cruz del Calvario. Se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí nos enseñó el Señor que debemos ser humildes. Y no importa, hermano, la función que usted tenga, todo el dinero que usted tenga, y que usted sea más, vamos a decir, económicamente más fuerte que otra persona,
aunque usted tenga lo que tenga, debe de ser humilde. Debemos presentar la humildad a todos, hermanos. Nosotros debemos actuar con humildad en lugar de orgullo y arrogancia. Debemos ser humildes porque nada nos pertenece. Todo le pertenece a Dios. Lo mencionó el hermano que estuvo en la ofrenda. Todo le pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a estar andando con una arrogancia, con una altanería, si Jesús no nos enseñó eso? Si Jesús hubiese querido, se queda allá arriba y no viene a morir por nosotros. Pero Él humildemente lo hizo por nosotros y lo hizo con amor. Ese fue el ejemplo que Él nos dejó y ese mismo ejemplo debemos seguirlo nosotros que lo estamos siguiendo a Él. También debemos practicar el dominio propio que lo leímos en Gálatas 5:22. Evitemos reacciones impulsivas y actuemos con moderación. Debemos ser un ejemplo de buenas obras. Mateo capítulo 5, versículo 16. Nos dice de la manera siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos actuar de manera que nuestra conducta inspire a otro a acercarse a Dios. También debemos reconocer a Cristo como modelo. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 1, nos dice de la manera siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esforcémonos por imitar el carácter de Cristo en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Esforcémonos por imitar el carácter de Cristo en nuestra vida. Ya vimos los consejos prácticos para mejorar nuestra conducta. Ahora vamos a hablar de la conducta y las divisiones en la iglesia. La conducta y las divisiones en la iglesia es un tema recurrente en la Biblia y en la historia del cristianismo. La Biblia ofrece instrucciones claras sobre cómo los creyentes deben comportarse dentro de la iglesia y cómo manejar los conflictos para evitar divisiones que afecten la unidad del cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, nos dice de la manera siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto es palabra de Dios. Les ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Quizás yo puedo tener una opinión diferente y cualquiera de ustedes puede tener una opinión diferente. Y porque tengamos opiniones diferentes, no podemos generar una situación en la iglesia, porque esto podría llevar a que la iglesia no haya unidad y haya divisiones entre el pueblo de Dios, porque yo pienso una cosa, usted piensa otra, yo digo una cosa, usted dice otra. Debemos estar unidos todos, hermanos, y hablar las cosas antes de nosotros estar por ahí diciendo: no, fulano no deja que uno se exprese y esto y lo otro. Cada quien aquí merece un respeto, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Entonces, en este caso, para evitar estas cosas, debemos nosotros hablar. Hermano, ¿cuál es su opinión en cuanto a esto? Mire, esto y esto y esto. Y usted, hermano, y así se mantendrá la unidad dentro del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué sucede si lo hacemos a lo contrario? Habrá una división en la iglesia. Un grupito va a jalar para su lado. No, yo me voy con fulano. Un grupito se va para otro lado y al final la iglesia se divide. Y ustedes se imaginan, hermanos, el Señor reprende esa malicia, que después de tanto tiempo que tiene la iglesia aquí, por una opinión
que alguien tiene en contra de otro, se divida la iglesia. Pues entonces debemos evitar eso, hermano. Por eso la palabra de Dios ha sido clara para cada uno de nosotros, para que se mantenga la unidad dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra conducta en la iglesia? Nuestra conducta en la iglesia debe ser ideal. ¿Y cómo llevamos esa conducta? Número uno, enfatizando el amor y unidad, así como lo hizo Jesús. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 30. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice así la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es este, hermano? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es un mandato que tenemos de parte de Jesús. Que nos amemos unos a otros. Así como Cristo nos ha amado a nosotros, debemos hacerlo uno con los otros. Ame a su hermano, ame a su hermana. Demuestre el amor que usted tiene a ese hermano. Eso es lo que nos está mandando nuestro Señor. Enfaticemos en el amor y la unidad en el pueblo de Dios. Seamos pobres, seamos ricos, seamos lo que seamos. Amémonos unos a otros. También debemos ser humildes y servicial. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es palabra de Dios. Estimando, hermanos, a los demás como a superiores a él mismo. Así debemos hacerlo nosotros. Que aunque tengamos lo que tengamos, nosotros sirvamos a los demás. Cristo estaba allá en su gloria y vino y nos sirvió a nosotros, entregando su vida por nosotros. Entonces, nosotros debemos seguir ese mismo ejemplo. Usted trabaja en una institución y usted vio a su hermano que lo están poniendo a coger lucha, ayúdelo. Ayúdelo, porque también usted se va a ver en la misma necesidad y usted querrá que alguien le ayude también. Por eso debemos seguir ese mismo ejemplo de Cristo. Y si seguimos leyendo los versículos, vamos a seguir viendo que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí Él mostró la humildad y el servicio hacia nosotros, la humanidad. También, hermanos, debemos edificarnos mutuamente. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y aquí, hermano, me detengo. A su casa llega un hermano a hablar de algo que no es con respecto a algo espiritual, a leer la palabra, a cantar, a orar. Le va a llevar un tema cualquiera o de algún hermano. Usted debe de hacer un stop, pararlo en seco. Porque lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos debe de ser para edificación a nosotros. Para edificación. Entonces, hermanos, cuando sucede estas cosas, de que un hermano le quiere llevar un tema de lo que está pasando en la iglesia y quiere estar ahí, usted debe de hacer como
siempre ha dicho el hermano José Rojas, vamos a orar. Y ahí inmediatamente se acabó el problema. Pero si seguimos y nos sentamos y seguimos conversando, oigan, el chisme es tan bueno que nos acordamos de la oración cuando terminamos. Entonces, inmediatamente usted debe ser sabio. Hermano, si usted no me vino a hablar de la palabra de Dios, usted se puede ir. Porque debemos edificarnos unos con otros, hermanos. Debemos edificarnos unos con otros, orar juntos, cantar, leer la palabra, estudiar cada uno, para que nuestra vida espiritual siga creciendo en Dios, hermanos. Por esto es que la palabra de Dios nos manda a edificarnos unos a otros. También debemos incentivar el respeto a la autoridad espiritual. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, aquí tenemos 4 hermanos que han sido puestos por Dios. A ellos debemos de verle un respeto, porque han sido puestos por el Señor. Dios es el que pone y quita reyes. ¿A qué nos lleva esto, hermano? Que si nosotros tenemos algún pensar, alguna opinión, nosotros debemos acercarnos a ellos, buscar la referencia de ellos que están designados o puestos por el Señor. Y no estar por ahí que se ve feo yo hablar en contra de ellos, porque entonces estamos haciendo lo contrario, estamos irrespetando la autoridad espiritual. Entonces, así como respetamos a Dios, debemos respetarlos a ellos. Debemos sujetarnos a ellos, obedecerle. Que si nos dan un consejo, cojámoslos. Si nos reprenden por algo que hicimos, cojámoslo, hermanos. Porque ellos se están dejando usar por Dios. No es por más nadie, es por Dios que ellos se están dejando usar. Entonces, no podemos tener una conducta negativa en la iglesia en la cual haya peleas y disputas, chisme y murmuraciones, falta de perdón y desobediencia a la doctrina. Vamos a ver un ejemplo de Pablo reprendiendo a los corintios. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 3, versículos 3 y 4. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice así: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Por qué diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos? No soy carnales. Todos ellos, hermanos, estaban mostrando un favoritismo, porque yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y cuando hay un favoritismo personal, esto genera división en la iglesia. De Cristo, hermano, tenemos un mandato y es la unidad. Entonces, ¿estamos más enfocados en los líderes o en Cristo? Tanto ellos como nosotros debemos estar enfocados en Cristo. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo, como lo dice Hebreo capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tanto los ministros como nosotros, como miembros, asamblea, debemos estar enfocados en Cristo. Él es nuestro blanco, Él es nuestra salvación. Por eso nuestros ojos deben estar puestos en Cristo Jesús. De Cristo tenemos un mandato y es la unidad. Juan capítulo 17, versículo 21 dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es palabra de Dios. ¿Estoy yo promoviendo la unidad o estoy contribuyendo a las divisiones? ¿Contribuyo a las divisiones o estoy promoviendo la unidad dentro de la iglesia? Efesios capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. Lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy, que nos dice de la siguiente manera: procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Eso es lo que tenemos que procurar, hermanos. La unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Mis palabras y acciones edifican o dañan el cuerpo de Cristo. Debemos meditar en esto también. Lo que decimos y lo que hacemos, ¿están edificando el cuerpo de Cristo o estamos dando un mal ejemplo? Santiago capítulo 3, versículo 5 dice de la siguiente manera: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un miembro pequeño que tenemos, pero es el más peligroso que tenemos de los miembros del cuerpo. ¿Por qué ustedes creen que suceden las guerras, los problemas entre países? Es por esto. Yo agarro las redes y subo una opinión en contra de un presidente y ya por ahí se desata una guerra, porque yo tengo una idea diferente a la de él. Y por no llegar a una solución del problema, pues me resulta más fácil yo estar hablando en contra de él. Y por eso estamos viendo guerra, hay problemas. ¿Por qué? Porque no queremos hablar. Entonces, debemos procurar que haya unidad y paz dentro de la iglesia. Si tenemos ideas diferentes, vamos a conversarla para llegar a una solución y no llegar a generar un problema donde se genere una división en el pueblo de Dios. Tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos. Todo debe ser para edificación. Evitemos, amados hermanos, hacer cosas que no agraden a Dios y que sean un mal ejemplo para el cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia. Ya en conclusión vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice así la palabra de Dios: sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Hermanos, evaluemos nuestra conducta y comprometámonos a vivir una vida de manera que glorifique a Dios. Y que Dios le bendiga a todos. Gracias, Señor.